El propósito de estos encuentros es apoyar que esta ley salga, que tengamos una agencia y militar a favor de eso en manos de los que tienen la responsabilidad de ponerle el esfuerzo y la creatividad mayor. Nos tienen a todos armando estos encuentros para conseguir este apoyo. Y como siempre le vamos a dar la palabra al presidente y al Basile y al vicepresidente Pascual primero para que nos dé la bienvenida y después vamos a comenzar con la mesa de trabajo. También quiero decirles que tenemos presente al vicepresidente tercero, el diputado Allende Iriarte, segundo, perdón, nos acompañan todas personalidades, pero quiero también hacer mención al secretario legislativo del Senado de la Nación, el diputado Tunesi, y darle la bienvenida al doctor Mario Lugones, representante del INSEP de la UBA, así que un gusto tenerlos a todos. Obviamente no puedo nombrar porque me voy a olvidar y me van a retar. Muchas gracias, presidente. Muy bien, Cristina. Buenas tardes a todos, bienvenidos. ¿Se escucha de atrás? Gracias. Les doy la bienvenida y les explico que el Círculo de Legisladores, único en el mundo, creado por Ley Nacional en 1975, que contiene a los legisladores en actividad y a los que ya hemos cumplido nuestro mandato. Es la única institución en el mundo reconocida por la Unión Parlamentaria Internacional que por Ley Nacional abarca los dos tipos de legisladores, los mandatos cumplidos y los que están en actividad. Hoy casualmente estamos apoyando los mandatos cumplidos, los que están en la actividad, basándose en el conocimiento, en la ciencia, que es lo que procuramos en cada una de las actividades, amalgamar el conocimiento con la experiencia, siempre con el objetivo de lograr el bien común, que ha sido nuestro objetivo en nuestra trayectoria política en los distintos sectores. Nuestra comisión está integrada por todos los espectros políticos, las distintas ideologías, y ustedes se harán la pregunta ¿cómo se llevan? En los 2 años que llevamos, los 2 años y medio que nos costó ganar el círculo, y los 2 años que estamos en actividad, no hemos tenido una sola diferencia, porque los puntos que estamos en desacuerdo, que no son muchos por esta Argentina, sino eso lo dejamos de lado y trabajamos, avanzamos, creando cosas, defendiendo la actividad política, defendiendo la actividad de la Argentina y haciendo el aporte que le corresponde al Poder Legislativo como primer poder nombrado en la Constitución Nacional. La reivindicación al Poder Legislativo y a la actividad política está basada en un simple hecho. Se habla mucho de los gastos de la política y de aquí y de allá y todas las críticas que ustedes escuchan, pero les quiero recordar que del presupuesto nacional lo que se destina al trabajo intelectual de los legisladores por el esfuerzo que se realiza, que es la representación popular, es de solo el 6,3%. Esto marca que hay muchas direcciones nacionales que ni siquiera conocemos, que tienen mayor presupuesto y no representan más que la voluntad del Poder Ejecutivo. Podría
decirles de la inmensa actividad que realiza el Círculo de Legisladores a través del Instituto de Investigación y Relaciones Internacionales, que hoy por la ausencia de su presidente Humberto Rollero está el diputado catamarqueño Racetti, el presidente de la Mutual, que es otra de las instituciones que tenemos, que preside el diputado Conde Ramos, la Fundación Democracia, que ayer con la colaboración de todo el personal del Senado de la Nación, en la biblioteca, gracias secretario Turesi por toda la colaboración, presidida por Ricardo Blanda, tuvimos el Parlamento Juvenil. Son escuelas realmente que no tienen las posibilidades económicas, cuya dificultad a veces es transitar en el barrio, en su propio barrio, pero vinieron a hacer su aporte y también el aporte hacia nosotros, que es la alegría de ver con qué entusiasmo desarrollan la actividad política de representación. En el IENI se trabaja en el cambio de roles, que es un producto creado por la actual comisión directiva del Círculo de Legisladores, del IENI, donde los universitarios trabajan durante todo el año y 2 días reunidos, también con la colaboración de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Senadores, en proyectos de ley. Los 2 que están ahora en manos de los legisladores en la actividad patronal fueron creados por el conocimiento que producen las universidades, con el apoyo de las embajadas, porque nuestra próxima aspiración es hacer un congreso internacional con los empleados, con los estudiantes universitarios. Entonces juntamos la experiencia y el conocimiento. Y ahora también con las embajadas que trabajaron en los 2 proyectos, el proyecto de la ley de drones y el proyecto de la criptomoneda, apuntando a temas de perspectiva, a temas del futuro, y también porque creemos que los pueblos, cuando se conocen y establecen amistades, es mucho más difícil de que se produzcan rupturas que terminan en guerra o en crisis de este tipo de naturaleza. Este es el aporte y el objetivo. Quiero ser breve, ya le he pasado el aviso publicitario de lo que hace el Círculo de Legisladores, para rendir cuenta ante ustedes que es nuestro destinatario seguir trabajando por el bien común. Bienvenidos a todos y espero que disfrutemos del conocimiento y del trabajo que hace fervientemente todos los días la diputada Cristina Guevara, nada más y nada menos en temas como la salud y la prevención social. Muchas gracias. Bueno, reiterarle la bienvenida. Si yo quisiera asustarlos, les diría que el que habla corto es Chicho y el que habla largo soy yo. Pero no es así. Por lo general, el presidente Basile es el que hace el panorama general de la situación y de lo que significa el Círculo de Legisladores, y yo solamente un saludo, que aprovecho para destacar la presencia de la senadora Burrulich y del presidente de la obra social nuestra, Olega, el doctor Roberto Samar. Ustedes son muy bienvenidos acá por sus calidades personales y por la causa por la que están abogando. Y nosotros vamos a hacer también nuestro aporte para que esto prospere, para que esta ley se sancione, porque esta es una casa eminentemente política. Y lo que nosotros perseguimos, lo que nosotros buscamos, es la reinstalación de la política como herramienta de cambio de la sociedad. No es posible, no existe otra manera dentro de la democracia que el debate y la discusión política para acceder a los acuerdos. Nosotros sostenemos que la política es debate, es diálogo, y el diálogo fundamentalmente es escuchar, porque si uno cuando dialoga no escucha, no puede tener idea de lo que plantea el otro. Y esto es lo que nosotros estamos buscando. Nosotros hicimos un acuerdo político para acceder al gobierno de este círculo con casi todos los sectores del espectro político nacional.
y ahora vamos buscando a los otros que nos quedan para incorporarlos, para tratar de, modestamente y con un sueño, con una aspiración muy grande, tratar de trasladar este acuerdo, estos entendimientos que nosotros logramos en un ámbito pequeño al gran escenario de la política nacional. De modo que les reitero la bienvenida e insisto en que pensemos que siempre la política es buena, porque la política implica el entendimiento entre las mujeres y los hombres, implica y trae aparejado el intercambio de ideas, escuchar, aceptar, conceder, que no significa claudicar, porque cuando uno entra en una negociación política o en un debate, tiene que estar dispuesto a ceder algo, porque si no, lo que está pretendiendo es imponer su idea, y esto no tiene que ver con la democracia ni con la política. Así que muchas gracias a todos por la presencia y espero que esta reunión sea tan fructífera como la mayoría de las que nosotros organizamos. Muchas gracias. Bueno, vamos a comentarle cómo me va a tocar a mí coordinar. Vamos a tener una exposición de alrededor de 20 minutos, media hora cada uno, y luego vamos a abrir a las preguntas, que por un rato importante, que cada uno de ustedes quiera hacerle a los expositores. Desde mediados del año 2016 ingresó o se puso en debate en el Senado de la Nación, en el Congreso, la creación por ley de la Agencia Nacional de Evaluación de Tecnología. El propósito de esta reunión, como lo decía antes, es ver en qué estado se encuentra toda la actividad vinculada a la creación de la Agencia de Evaluación de Tecnología. El senador Fiat nos va a contar al final cómo está el tratamiento del proyecto de ley. La doctora Analía López, que es asesora del ministerio, del exministro y ahora Secretaría de Salud de la Nación y integrante del CONETEC, nos va a contar qué se ha hecho desde ahí y qué se avanzó con la creación de la CONETEC, que es la Comisión Nacional de Evaluación de Tecnología en Salud. Y vamos a comenzar con el doctor Lifchin, que nos va a presentar que es una agencia y fundamentalmente la experiencia que se ha tomado de los países donde sí funcionan las agencias y que nosotros podemos tomar como enseñanza. ¿Verdad, doctor Lifchin? Te voy a presentar. Doctor Esteban Lifchin es médico graduado con diploma de honor en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, especialista en clínica médica y medicina sanitaria, máster en gerencia de administración de sistemas y servicios de salud. En la actualidad es director de la carrera de médico especialista en evaluación de tecnología sanitaria en la Facultad de Medicina de la UBA e investigador del INSET, que es el Instituto de Medicina para la Seguridad Social y Evaluación Tecnológica de la Facultad de Medicina de la UBA. Es autor de varios libros en salud y políticas sanitarias y más de 80 publicaciones en temas de salud. Doctor Esteban Lifchin, todo tuyo. Buenas tardes, ¿cómo están? Para empezar, agradecerle a Cristina y al Círculo. La verdad que venir a discutir el estado de situación de un proyecto de ley no parece haber un espacio más idóneo para discutirlo que en un ámbito donde se respira legislación. Y la verdad que para mí es un honor compartir la mesa con la jefa de gabinete de la Secretaría de Gobierno de Salud y con el presidente de la Comisión de Salud del Senado, básicamente porque mi aporte a todo esto es de índole técnico, pero esto es de resolución política, ¿sí? Y la verdad que
lo que aspiro es que cuando terminemos la mesa entendamos bien qué es lo que nos está faltando para dar ese pasito y poder finalmente contar con nuestra agencia de evaluación de tecnología. Lo que me pidieron que hablara es de lecciones aprendidas. La verdad es que muchas veces uno tiene la sensación de que vale la pena empezar de cero e inventar la pólvora. Y en estos temas hay muchos países que han avanzado, algunos claramente muy diferentes a nosotros, vamos a ver un ejemplo como Suecia, pero otros como Colombia o Uruguay o Chile que tienen algo que es adaptable a nuestra idiosincrasia y que potencialmente podríamos utilizar. La verdad que siempre que pienso en un proyecto, y de hecho la creación de una Agencia Nacional de Evaluación de Tecnología es un proyecto en sí mismo, siempre creo que el norte del proyecto tiene que generarse a partir de responder 3 preguntas y en este orden: ¿por qué, para qué y cómo? ¿Sí? Y entonces, para entender un poco después cómo tomar las lecciones de otros países, a mi criterio, el por qué tener una agencia y cuál es el problema o la razón que justificaría tener una agencia, es que básicamente los costos en salud continúan en aumento y esto no tiene una correlación con los resultados, porque la verdad que si esto fuera, estamos pagando cada vez más por obtener resultados que realmente cambian la vida de la gente. La discusión estaría más en cómo hacemos para juntar el dinero y financiar el alto costo, y creo que hoy uno de los puntos centrales está en que mucho de lo que pagamos no tiene razón de ser pagado. La siguiente pregunta, que para mí es la que debe definir cómo va a ser la ACNED, es ¿para qué? Es básicamente qué es lo que pretendemos de una agencia, cuál es el fin de contar con una agencia de evaluación de tecnología, y a mi entender debiera ser para favorecer la incorporación y cobertura racional de las tecnologías y para reducir inequidades, ¿sí? A mí me gusta mucho decir que el sistema de salud argentino se asemeja bastante a la cola de un aeropuerto. Cuando uno llega después de un viaje y va a hacer el trámite de migraciones, suele haber una cola para turistas y otra para ciudadanos. En el sistema de salud argentino hay colas. El sector público tiene su cola, las obras sociales tienen la suya, que más adelante la espera alguien para avisarle, espera, no es una sola cola, hay una para provinciales, nacionales, universitarias, etcétera, etcétera. Y la gran diferencia, a diferencia del aeropuerto, donde lo que cambia es cuánto tardan en sellarte el pasaporte, de acuerdo a qué cola entras, en el sistema de salud argentino no te lo sellan el pasaporte. Y si la agencia no va a servir para intentar tender puentes entre los subsistemas y que el acceso esté condicionado por la necesidad y no por quién está detrás financiando esa tecnología, nos vamos a quedar con la sensación de poco, y ojalá que podamos resolverlo. Y finalmente el cómo, que es, bueno, de qué manera voy a intentar dar respuesta a lo que definí en el para qué. Creo que lo que necesitamos son procesos transparentes, tan transparentes que casi no leo la diapositiva. Procesos transparentes y formalmente definidos y con la participación de todos los actores. De hecho, yo creo que cuanto mayor sea la representatividad de la población, claramente cada uno en su rol, creo que los pacientes deben estar, la industria debe estar, los financiadores deben estar, cada uno con reglas claras y cuál es su lugar en el desarrollo de la actividad de lo que vaya a ser la futura agencia. Entonces, pensando un poco en qué podemos aprender de caminos recorridos, ¿sí? Porque la verdad que si hay alguna cosa que ya está sabida, más vale evitar cometer un error que alguien ya lo produjo. Uno podría pensar en intentar ver si las agencias lo que evalúan son todas las tecnologías, porque uno asume que tecnologías en general habla mucho de medicamentos, pero tecnologías es también un dispositivo, pero tecnologías también es un programa de prevención. Algunas agencias, por ejemplo la australiana, básicamente evalúan medicamentos, no evalúa otra cosa. El NICE inglés evalúa más cosas y eso es algo que tenemos que definir. Lo que podríamos chequear es cuáles son los criterios que usan para definir en qué orden van a evaluar las tecnologías, porque la innovación va a un volumen tan elevado que una agencia, por mayor capacidad técnica que tenga, probablemente no puede evaluar 100 tecnologías por día, y entonces hay que determinar formalmente en qué orden lo vamos a evaluar. ¿Cuál es el marco de valor? Es que a alguna agencia por ahí le importa más el beneficio que esa droga trae respecto al comparador, y en otro, cuánto estoy dispuesto a pagar de más por obtener qué beneficio. ¿En dónde está el foco de la decisión? Si va o no a tomar cartas en el asunto respecto a los precios. Yo creo que hoy el tema precio de las tecnologías es el eje central de la discusión, y de hecho creo que tenemos que ir a pensar en la creación de una entidad, de alguien que defina formalmente los precios. Hay una experiencia en la región, que es la colombiana, en donde cuando la ANMAT colombiana, que se llama INVIMA, define que una medicación
va a ingresar al mercado colombiano, previamente tiene que pasar por un filtro que lo tiene la Agencia de Evaluación de Tecnología, que se llama IETS, que determina 6 posibles categorías de acuerdo al beneficio que tiene esa tecnología versus lo que hay, y eso define el precio de salida al mercado. Creo que eso es algo que debiéramos pensar en imitar. Algunos países tienen agencias cuyas decisiones son vinculantes para los financiadores, algunas tienen, como veremos ahora, 2 entidades, otras 3 y otras 4, y eventualmente pensar o analizar cuál es el rol de los pacientes. Quiero compartir con ustedes la experiencia de 5 países europeos y 3 de la región. Como vemos ahí, hay países en donde claramente se identifican 3 entidades, 3 pasos en la definición de cobertura de una nueva tecnología. Todos tienen su ANMAT, ¿sí?, que sería la primera de la lista de las entidades. Muchas tienen su agencia de evaluación de tecnología, y salvo Inglaterra, donde lo que decide la agencia es mandatorio para el Sistema Nacional de Salud inglés, para lo que es el NHS, el resto, lo que hace la agencia es una recomendación técnica para que una autoridad decisora defina su incorporación o no. Ahora vamos a ver algunos ejemplos de cada uno de ellos. Básicamente, como vemos, Alemania tiene 3 entidades, y lo interesante es que en Alemania no se determina si una tecnología entra o no al mercado alemán una vez que lo aprobó la ANMAT alemana, sino que lo que se define es qué me aporta distinto a lo que ya tengo, y en función de eso es el precio al que va a estar permitido venderlo. Hay un caso interesante que sucedió con una insulina en Inglaterra, donde el laboratorio productor la presentó a evaluación de Liquid, que es la agencia de evaluación. La agencia definió que no aportaba ningún valor agregado respecto a la insulina NPH humana, y por lo tanto dijo: acá se puede vender al precio de la NPH humana, y el laboratorio lo retiró del mercado alemán. Esto no me parece menor, me parece que el foco en el beneficio comparativo es un horizonte que debiéramos tomar en cuenta, y las decisiones de la autoridad regulatoria, que se llama GBA en inglés, digamos, el nombre en alemán no me animaba ni a escribirlo, es vinculante para los financiadores del sistema alemán. En España también hay 3 entidades, pero en vez de tener una agencia, lo que tienen es una red. Tienen 8 agencias. España comparte con nosotros la categoría de federal en temas de salud. Cada comunidad autónoma tiene potestad sobre la política de salud, pero hay 8 comunidades que cuentan con su agencia, y todas ellas se nuclean en una red. Uno de los temas, digamos, entre comillas, criticables, que impresiona que nosotros vamos hacia allá también, es que esa red depende del Ministerio de Salud. Y el Ministerio de Salud no deja de ser una entidad política, y la verdad es que hay chance de cierta pérdida de independencia en la toma de decisiones de una agencia. Francia tiene características parecidas a Alemania, porque el foco lo pone en el beneficio comparativo, pero como ven ahí, en vez de haber 3 entidades hay 4. La que se llama CEPS define el precio en el que esa medicación o esa tecnología se va a vender en el mercado francés. Y una cosa interesante es que, además de definir si la tecnología se va a cubrir o no, la agencia de evaluación, que se llama HAS, acredita quiénes son los prestadores que están en condiciones de dar esa tecnología. Porque muchas veces la definición termina en: decidimos incorporar el nusinersen a la cobertura, pero es una droga que se da por vía intratecal, y la verdad que requiere un expertise que no se consigue en Estambuliano o en el centro de vacunar, y esas características la agencia debiera, o alguien debiera definir que necesita un prestador para anunciarse como tal. Como dijimos, Inglaterra tiene solo 2. El NICE, que es una de las agencias que a nivel mundial más reconocimiento tiene, pone mucho el foco en el tema costo-efectividad, la relación de cuánto más estoy dispuesto a pagar por qué beneficio adicional. Y el Sistema Nacional de Salud tiene 3 meses para incorporar de manera obligatoria para todos los residentes de Inglaterra una decisión del NICE. Y tienen un interesante esquema de regulación de precios. Ahí no hay una agencia que defina precios, pero tienen un esquema por el cual el laboratorio pone el precio libremente. Se define un margen de rentabilidad aceptable. Al finalizar el periodo se sienta en el laboratorio con el Estado. Si la rentabilidad fue menor, le permiten subir el precio. Si la rentabilidad fue mayor, hay 2 opciones: o bajan el precio para el siguiente periodo, o le devuelven el exceso de rentabilidad al Estado. Y finalmente, en Suecia tiene 3 entidades, casi como la gran mayoría. Tanto la agencia de evaluación de tecnología, que se llama SBU, como la agencia que define finalmente políticamente la cobertura, que se llama TLB, son absolutamente independientes de estructuras políticas, y las decisiones que toman son vinculantes para los financiadores,
y definen precios de medicamentos. Vamos a ver que en la región parece haber algunas características similares, por lo menos en lo que es la estructura del proceso. Brasil, similar a Francia, tiene 4 entidades, y así como en Francia se llama CEPS, en Brasil la CEMED es la que define el precio del medicamento. Lo que sí, revisando un poco, no es tan transparente el proceso en cómo se toman las decisiones, no es fácil entender de qué manera se llegó a la decisión que se llegó, y las decisiones no son vinculantes. ¿Qué significa esto? Que el financiador puede decidir o no adoptar la decisión tomada, y esto en países como el nuestro, tan segmentados y fragmentados, puede potencialmente hacer que 2 personas que vivan en la misma casa con la misma necesidad, uno acceda o no en función de si el financiador decidió voluntariamente adherir a lo que dijo la CNET. Colombia tiene 3 entidades. Lo interesante es este esquema de articulación, agencia regulatoria, agencia de evaluación de tecnologías para definir precios, y si bien las decisiones no son vinculantes, el Ministerio de Salud de Colombia adoptó el 100% de las decisiones o de las recomendaciones del IETS, y esto habla de la seriedad, digamos, de la confianza que se ha ganado la Agencia de Evaluación Colombiana. Y finalmente México, que también tiene sus 3 entidades. Cenetec se llama la agencia de evaluación, parecido a Conetec. La verdad es que de los países que revisamos es el que menor transparencia hay, no hay manera de identificar de qué manera se tomaron esas decisiones. Son entidades dependientes del gobierno de turno y con muy poca transparencia, y por lo tanto difícil entender cómo llega esto a impactar en la población. La verdad es que cuando con un grupo de colegas hicimos un libro para revisar lecciones aprendidas el año pasado, inventamos un ranking para intentar comparar cuán robusto es el proceso de definición de cobertura en los países. Obviamente todo es opinable, pero lo interesante es que puede ser extrapolable, digamos, de un país a otro, es fácil de comparar. Le dimos puntaje a si la decisión es vinculante o no, a la transparencia con 3 aspectos, si estaba público todo lo que se generaba en la agencia, incluyendo quiénes participaron y cuáles son los conflictos de intereses, cuál es el rol que tienen los pacientes en el proceso. Algunos países no participan y otros participan hasta el momento de la votación de la definición de cobertura, y le dimos mucho peso a la opción de que hubiera un espacio de apelación formal, porque si no tomaríamos como única verdad lo que diga la agencia, y tener un espacio para eventualmente presentar evidencia que no fue contemplada, etcétera, nos pareció interesante. Le dimos puntaje positivo si era independiente del gobierno y negativo si era dependiente. Le dimos puntaje a definir precios y a acreditar prestadores. Todos los países podían potencialmente tener un máximo de 100 puntos. Como vemos rápidamente, los países de la región ocupan la parte de abajo de la tabla. Alemania y Suecia juntaron 90 puntos posibles sobre los 100, bastante cerquita Inglaterra, y 2 o 3 de las cosas que llevaron al ranking en los países de la región tienen que ver con la dependencia del poder político y la no vinculancia, si existiera esa palabra, de las decisiones sobre la población. Y entonces, en resumidas cuentas, ¿qué aprendimos o qué podríamos tomar como lecciones o caminos para repensar o adaptar? Que la verdad que el proceso debiera ser vinculante para todos los financiadores. Mucho tiempo se discutió si esto puede ser vinculante para la justicia. De ninguna manera el Poder Legislativo le puede decir a los jueces: lo que yo digo vos lo tenés que respetar, pero sí sería una manera de tender puentes entre los subsistemas si obligamos a todas las obras sociales nacionales, provinciales, a las prepagas y al propio sector público a brindar una determinada línea de cobertura. Debiera ser independiente del poder de turno. Entiendo que es un tema que no es sencillo de hacer, y por cómo está previsto va a depender, digamos, del Ministerio de la Secretaría de Gobierno de Salud. El proceso debiera ser formalmente transparente, y esto lo contarán al día después, pero se avanzó mucho en determinar los criterios de priorización y por qué una tecnología antes que otra, y cuál es el marco de valor de la toma de decisiones. Hay que definir cuál es el comparador adecuado para esa tecnología. Vamos a seguir definiendo cobertura de tecnologías cuya única evidencia es contra placebo, y la verdad que una cosa es aprobarlo para que se pueda comercializar en la farmacia de la esquina, y otro que haya que pagar contra placebo cuando yo tengo una droga ya en el mercado que trae algún beneficio para la gente. Para mí debiera tener algún rol en la definición de precios, y creo que esta articulación ANMAT-ACNET podría ser muy interesante. Involucrar a todos los actores y evaluar todas las tecnologías, no solo las nuevas, porque para incorporar una tecnología a la cobertura,
imaginemos que fuera una valija repleta de ropa, o nos aumentan el tamaño de la valija, y eso se llama mayor presupuesto, o hay que sacar ropa de la valija, y eso se llama desinversión. Y eso es un proceso que la agencia debiera hacer, porque hay muchas tecnologías o que son obsoletas o que han sido reemplazadas por otras que superan en resultados. Yo estoy seguro que Alicia en el País de las Maravillas no se escribió pensando en que nosotros íbamos a tener una agencia, pero viene bien esta conversación de Alicia con el gato, que Alicia le dice, ¿podrías decirme qué camino debo seguir? Y el gato le dice, mira, esto depende de dónde querés ir. La verdad que no tengo ni idea. Bueno, entonces si no sabes dónde vas, poco importa el camino que tomes. Si nosotros no respondemos el para qué, la agencia podrá ser la mejor o la peor, incluso sin saber a dónde nos estaba llevando. Claramente pusimos mucha expectativa en la agencia, pero no es más que un eslabón de una política de salud pública en la que debiéramos discutir nuestra canasta de prestaciones, la formación de los recursos humanos, el rol de la atención primaria. Y para terminar, ACNET debiera enmarcarse, como dijimos recién, en una política de salud pública, debiera ser el resultado de lo que pretendamos de ella, de la respuesta al para qué. La pregunta claramente ya no es si los gobiernos deben tomar o no decisiones acerca de qué financiar, sino cómo hacerlo. No hay, después de revisar, agencias one size fits all, un traje que le entra a todo el mundo, único talle para todos los países, no hay que adaptarlo a la idiosincrasia del país. Y el mayor desafío está en incorporar una herramienta que reduzca las crónicas inequidades de nuestro sistema de salud. Para terminar, dos frases, una de Confucio. No hay registro que esto haya sucedido, pero esta frase solo la pudo haber dicho si vivió en Argentina. Si ya sabes lo que tienes que hacer y no lo haces, entonces estás peor que antes. Y una frase que me gustó mucho de Lawrence Peter, que dice que si no sabes dónde vas, acabarás en otra parte. Muchas gracias. Gracias, doctor Liz. Vamos a presentar a la doctora Analía López. Ella es jefa de gabinete de la Secretaría Nacional de Salud, antes Ministerio de Salud, y coordinadora de la CONETEC, que es la Comisión Nacional de Evaluación de Tecnologías de Salud. La doctora López y es directora de articulación de coberturas públicas jurisdiccionales. Es médica egresada de la Facultad de Medicina de la Universidad de El Salvador, con especialización en medicina familiar. Realizó una maestría en efectividad clínica en la Universidad de Buenos Aires y una maestría en educación médica en el Instituto Universitario CEMIC y la Universidad Nacional de Tucumán. Fue investigadora de evaluación de tecnologías sanitarias y evaluaciones económicas y de calidad en la atención de la salud en el Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria. Realizó un curso de posgrado en Administración de Empresas, Administración de Salud y Gestión de Calidad de Salud, y es diplomada en Evaluación de Tecnologías Sanitarias y Evaluaciones Económicas en Salud. Realizó gran parte de su carrera profesional asistencial en el Centro de Educación Médica e Investigaciones Clínicas del CEMIC como médica de familia. Es docente en salud pública y de metodología de la investigación en salud en el Instituto Universitario CEMIC y docente de investigación en políticas de salud en la maestría de efectividad clínica en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Es diplomada en Educación Médica, CEMIC, Universidad Nacional de Tucumán, y Educación a Distancia de la UTN. Doctora Analía López, todo suyo. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Un honor compartir la mesa con Mario y con Esteban, y gracias Cristina por la organización. Bueno, yo les voy a contar un poco, continuando lo que mencionó Esteban antes, por qué es que necesitamos vincular la evaluación de tecnologías sanitarias a la toma de decisiones en la Argentina, y contarles un poco cuál es la experiencia que hicimos en este año y un medio en la CONETEC, en la Comisión Nacional de Evaluación de Tecnologías Sanitarias. Muchas de estas cosas ustedes ya las saben, sabemos que tenemos un sistema de salud que, comparado con sistemas de salud del mundo, es muy bueno, pero que es sumamente fragmentado y segmentado.
Tenemos mucha variabilidad y discrecionalidad en las prestaciones, cosa que para aquellos que nos hemos dedicado a la calidad en salud y a la seguridad del paciente es inadmisible. Es inadmisible que una persona que tiene lo mismo vaya a un médico y que el resultado de lo que obtiene, que tiene que hacer, y el resultado posible de esa práctica sea diferente. Tendríamos que garantizar que sea lo más parecido posible. Estamos enfrentando un proceso de alta judicialización donde los pacientes obtienen el acceso a las coberturas de salud a través de la justicia, y tenemos una altísima inequidad entre las distintas jurisdicciones y entre las distintas coberturas. Algo que para un país como el nuestro, un país federal, un país tan grande, es inadmisible. Tenemos tasas de mortalidad materna que son multiplicadas por 10 si comparamos las provincias más pobres con las provincias que tienen más ingresos. Tenemos mortalidad por cáncer de cuello de útero, que es uno de los cánceres que se previenen haciéndose el Papa Nicolau, por ejemplo, que también son 10 veces más grandes si comparamos algunas provincias con otras. Y si tenemos un infarto y nos toca estar en una provincia más pobre, o tenemos una cobertura más pobre, probablemente tardemos 10 veces más tiempo en llegar a un hospital para que nos abran la arteria y nos revascularicen esa arteria, que si estamos en un lugar que tiene más recursos. Pensando en que somos un país que tiene cobertura universal de salud hace muchos años, hablando de cobertura universal de salud como la estrategia que ha definido la Organización Mundial de la Salud, donde todas las personas tienen que poder tener acceso a las prestaciones que necesitan, cuando las necesitan y de manera gratuita, sin que esto implique un riesgo económico para las personas, pero que todavía estamos lejos de hacer de que esta cobertura sea efectiva, que tenga la misma calidad para todos, que tengamos el mismo acceso a todos y que todos tengamos las mismas oportunidades. Es que la evaluación de tecnologías sanitarias y la creación de una agencia se hace fundamental para poder lograr este camino a esta cobertura efectiva. Lograr cubrir a la mayor cantidad de población posible, con la mayor cantidad de prestaciones posibles, que estas prestaciones sean con la calidad y la efectividad que deben ser, y además que tengamos el presupuesto para poder pagarlas. En este punto nos tenemos que plantear, si nosotros partimos de lo que tenemos hoy, de este sistema que es fragmentado y segmentado, de un PMO que es muy bueno, pero que tiene mucho para mejorar, que todavía tiene adentro un montón de prestaciones que, como mencionaba Esteban antes, habría que desinvertir, tendríamos que sacarlas del PMO porque se han demostrado que no son útiles, y todavía tenemos algunas prestaciones, varias prestaciones que se muestran que han sido efectivas y que mejoran la vida de las personas, que no están incluidas. Pero ¿cómo hacemos para expandir estos servicios? ¿Cuáles incluimos primero? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para que tener la plata para poder incluir estos servicios y eliminar el pago de bolsillo? Saben que nosotros tenemos un pago de bolsillo bastante alto en la Argentina en salud todavía, que está relacionado sobre todo con lo que es el copago de los medicamentos. Y además, ¿cómo hacemos para incluir a más personas en este acceso? ¿A quiénes incluimos primero? Y parte de que exista la ACNET es pasar de una política de racionamiento implícito, que es lo que tenemos hoy. Si yo les pregunto a cualquiera de ustedes a qué tenemos derecho de salud, en salud en la Argentina, me van a decir a todo, ¿sí? Y eso es el derecho implícito. Tenemos derecho a todo, pero no está especificado a qué. Y entonces el resultado de lo que tenemos derecho a acceder varía de acuerdo al lugar donde naciste, a tu poder adquisitivo o al médico que tenés adelante o a la oportunidad que tenés para lograr el acceso a estos servicios. Y pasar a una política de paquetes de beneficio explícito, que sería un PMO revisado y explicitado a través de una agencia de evaluación de tecnologías fuerte y transparente que permitirá tomar estas decisiones de una manera explícita y conocida para todos. Entonces, ¿cuál es el vínculo que tenemos hoy entre la evaluación de tecnologías sanitarias y la toma de decisiones? Hoy se incorporan cosas al PMO sin evaluación de tecnologías sanitarias, tradicionalmente, desde que el PMO existe.
Tenemos una alta judicialización, con la justicia tomando el PMO como el piso de la cobertura y no como el paquete de cobertura al que todos deberíamos garantizar que exista. Y tenemos leyes por enfermedad que incorporan cobertura de tecnologías que aumentan la inequidad, porque no se hacen con una visión sanitaria global, digamos, de las personas, del país y de nuestros problemas sanitarios, sino focalizadas en las personas que tienen ese problema sanitario específico. Ha habido varias iniciativas para poder involucrar la evaluación de tecnologías sanitarias a nivel público. Varios financiadores públicos tienen sus áreas de evaluación de tecnologías sanitarias. Los hospitales públicos han creado estas áreas hace varios años. Existió la resolución 370 de la superintendencia que incorporaba tecnología nueva basada en la evaluación de tecnologías sanitarias. La seguridad social ha hecho un desarrollo muy importante de la evaluación de tecnologías sanitarias, así como en el ámbito privado. Y vimos un desarrollo primero en el ámbito privado, de lucro y la seguridad social, de la evaluación de tecnologías sanitarias, la adopción y la toma de decisiones basada en la evaluación de tecnologías sanitarias, y después se trasladó al ámbito público. En el año 2018 se crea la Comisión Nacional de Evaluación de Tecnologías Sanitarias en el ámbito de la actual Secretaría de Gobierno de Salud, como una comisión de transición que existiera hasta que exista la CNET. Esta Comisión Nacional de Evaluación de Tecnologías tiene como representantes del Ministerio de Salud y Desarrollo Social, representantes del ANMAT, de la Superintendencia, del Consejo Federal de Salud, de las Obras Sociales Nacionales y Provinciales, de las empresas de medicina prepaga, y también participa el Defensor del Pueblo y representantes de los pacientes. ¿Cómo está organizada la CONETEC? La CONETEC se organizó en 4 mesas, 3 que fueron originalmente concebidas cuando se pensó la CONETEC, y una que es la mesa de transparencia que se agregó en el proceso de desarrollo de los mecanismos de toma de decisión de la CONETEC. La mesa técnica es la que evalúa técnicamente la tecnología. Está formada por personas que tienen formación en evaluación de tecnologías de salud, y lo que hace es evalúa cómo esa tecnología se desempeña en distintos dominios, que después les voy a contar un poquito más. La mesa de decisores emite recomendaciones, o sea, toma la parte técnica que elaboró esta mesa técnica y emite una recomendación acerca de políticas de cobertura respecto de la tecnología evaluada. Y le emite una recomendación vinculante al secretario del Gobierno de Salud. La mesa de pacientes está formada por un conjunto de pacientes expertos con los cuales hemos ido trabajando a lo largo de este año y medio, que nos ayudan a traducir lo técnico de la evaluación de tecnología a los pacientes, por un lado, y por otro lado traducir la visión de los pacientes y del ciudadano común a los técnicos acerca de qué es importante para un paciente. ¿Sí? Es importante para un paciente poder ir solo al baño, por ejemplo, eso es más importante que poder dormir de noche, es importante vivir 3 días más, un mes más, un año más. Y la mesa de transparencia, que está formada por eticistas, pacientes, el Defensor del Pueblo y representantes de la Secretaría de Gobierno, lo que hace es dar una mirada de transparencia a todo el proceso que realiza la CONETEC, viendo que no haya conflictos de interés y que se hayan realizado todos los pasos debidos en el tiempo debido. Esto que parece como que estuviera muy cerradito y funciona perfecto, tuvimos que en este año y medio, como necesitábamos comenzar a trabajar, empezar a hacer la evaluación técnica a la par que se desarrollaban los procesos y que se perfeccionaban estos procesos. Parte contó Esteban, donde estuvimos mucho tiempo discutiendo cómo se prioriza una evaluación de tecnología sanitaria para decidir cuál se evalúa antes que otra, para que no fuera la voluntad de alguien que diga, o el lobby, que diga evaluamos esta primero antes que esta otra. O cómo se tomaban las decisiones, o cuánto valía la opinión de cada una de las personas que están sentadas en esta mesa decisoria.
Todo esto basado en que es una comisión que es completamente ad honorem y donde todos estos integrantes que mencionamos antes son los que ponen su gente para que podamos hacer estas evaluaciones técnicas que le sacan tiempo a sus otras actividades para hacerlas y tomar estas decisiones. Esto hizo que, por supuesto, fuéramos mucho más lentos de lo que esperábamos. Sin presupuesto, sin plata, es difícil de mover la rueda, pero logramos tener una comisión que está constituida con técnicos que son excelentes y que hacen un trabajo maravilloso y muy cuidado y muy profesional, que pudiéramos definir una estructura del informe ETS de evaluación de tecnologías sin reinventar la rueda, como decía Esteban, tomando en cuenta las experiencias que se hicieron en otras partes del mundo. Que discutiéramos cuál es nuestro marco de valor, qué es lo que la CONETEC considera para tomar una decisión. Y en este punto consideramos cosas que son más técnicas, como la calidad de la evidencia. Esto es algo muy técnico, que hay estudios clínicos que están hechos de forma más rigurosa, que dan una evidencia más fuerte que otro tipo de estudios. ¿Cuál es la magnitud del beneficio? ¿La gente se muere menos? ¿La gente vive más? ¿La gente deja de tener dolor? ¿La gente puede caminar y antes no caminaba? ¿Cuál es el impacto económico? Y esto es si lo que pago vale la pena por esta tecnología, y ahí se abre una gran bolsa de discusiones que mencionaba Esteban en qué es lo que pago y cómo se determina en nuestro país cuánto pago por una tecnología, y cuál va a ser el impacto presupuestario para los distintos financiadores de salud. ¿Cuál es el impacto en la equidad? Y esto fue una discusión eterna que tuvimos los miembros, tanto técnicos como de decisores, en cuanto a cómo medíamos la equidad. Porque a veces hay tecnologías que yo puedo presuponer que mejoran la equidad, porque voy a apuntar a una parte de la población que antes no accedía a esa tecnología y ahora puede tener una solución. Pero la introducción de esa tecnología, y como la valija no es infinita, decía Esteban, implica que tenga que dejar de invertir en otra, puede hacer que esa tecnología aumente la inequidad a nivel poblacional. Entonces, para un grupo puedo estar siendo más equitativo, pero para el resto no. Y también cuál es el impacto en la salud pública, cómo se relaciona esa tecnología con mejorar la cobertura, mejorar nuestros problemas de salud, mejorar nuestros resultados de salud en nuestro país. Y durante el año 2018 se llevaron a cabo 3 evaluaciones de tecnologías sanitarias, una acerca del nusinersen para la atrofia muscular espinal, una que es el bevacizumab para la degeneración macular asociada con la edad, y el pembrolizumab para el cáncer de pulmón. También trabajamos mucho en definir cuáles eran estas recomendaciones. A grandes rasgos, las recomendaciones pueden ser: incluyamos esta cobertura, o sea, la recomendación que la CONETEC le hace al Secretario de Gobierno de Salud, no incluyamos esta cobertura, o esta cobertura puede no ser obligatorio para todos, o puedo incluirla, pero para poder incluirla necesito que hagamos algo, ¿sí? Y ese hagamos algo muchas veces puede estar relacionado con características institucionales que tienen que cumplirse. Sí podemos introducir esta medicación, pero no la puede dar cualquiera, la pueden dar centros determinados que estén certificados con determinadas cosas que garanticen la calidad de los resultados de la administración, o, como es la discusión que ya planteó Esteban y que es una discusión que está cada vez más sobre la mesa, ¿cuánto podemos pagar por esta tecnología? Si la tecnología es buena, produce un beneficio, pero ¿podemos como país pagarla? ¿Qué trabajamos este año? Trabajamos la metodología de priorización, y esto para nosotros era muy importante porque no nos puede pasar que terminemos con recursos finitos técnicos que tienen que evaluar, que los tiene la CONETEC y los va a tener la ACNED cuando exista, que terminemos evaluando tecnologías porque se quieren introducir tecnologías nuevas, o porque hay alguien que quiere traer esa tecnología, y dejemos de evaluar tecnologías que son necesarias para, por ejemplo, problemas que tiene nuestro país y que al resto del mundo no le interesan tanto, como por ejemplo el Chagas.
tuberculosis, por ejemplo, o tecnologías en las cuales necesitamos desinvertir, que todavía estamos pagando por tecnologías que en el mundo ya han demostrado que tienen que ser reemplazadas por otras o eliminadas. Trabajamos en la incorporación de recursos humanos, en nuestro manual de organización de trabajo, en cómo incorporar a los pacientes. No fuimos especialmente buenos en cómo articular esta relación con los pacientes, pero logramos un trabajo conjunto de aprendizaje entre la sociedad civil, de cómo relacionarse con el gobierno, con técnicos, con científicos que hacen evaluaciones de tecnologías, y de nosotros para con la sociedad civil, creo que muy provechoso, pero el tema de los pacientes es lo que tenemos más atrasado. Nuestras 3 evaluaciones de tecnologías sanitarias que terminamos el año pasado, que están próximas a ser publicadas, no contienen la intervención de los pacientes por este punto, se dejan abiertas para poder ser revisadas posteriormente para cuando los pacientes puedan intervenir. Estas son las 3 que evaluamos el año pasado. Este año estamos evaluando estas 5, un paquete muy grande de todas las tecnologías farmacológicas que se usan para la diabetes tipo 2, para el Bociclib y Ribociclib, que son 2 medicaciones que se usan para el cáncer de mama, el reemplazo valvular aórtico percutáneo, que es una forma de reemplazar las válvulas del corazón que se hace a través de una cirugía mínimamente invasiva y no con la cirugía convencional, y la fosfatase alfa, que es para la hipofosfatasia, que es una enfermedad poco frecuente, dentro de las cuales nosotros incluimos dentro de nuestros criterios para priorizar tecnologías también aquellas que favorezcan a las enfermedades poco frecuentes, porque si no, por prevalencia nunca las atenderíamos, quedarían desatendidas. Y el sacubitril/valsartan, que es una medicación que se usa para insuficiencia cardíaca, en unos casos, con unas situaciones determinadas, que ha mostrado ser muy beneficioso en ese grupo de pacientes, pero que si se lo diéramos a todas las personas que tienen insuficiencias cardíacas, que son muchas, implicaría un impacto presupuestario enorme con pocos beneficios. ¿Qué vemos como cosas positivas, ventajas, facilitadores? ¿Qué le puede aportar la CONETEC a cuando después exista la CNET? Que trabajamos en la estructura y el desarrollo de las evaluaciones de tecnologías, pudimos, basado en los trabajos que han hecho varios otros, inclusive los que mencionaba Esteban, saber qué capacidades tenemos en el país para esto. Tenemos recursos humanos que puedan hacer evaluaciones de tecnologías, estamos formados en esto. ¿Cómo es la estructura de un informe de evaluación de tecnología? ¿Cómo lo hace el mundo? ¿Cómo deberíamos nosotros tomar las lecciones aprendidas del mundo? Establecimos un marco explícito, un proceso deliberativo previsible y justo, con representación de los actores interesados, que culmina con la pronta publicación de cómo es este proceso para que uno pueda saber cómo es que se toman las decisiones y en qué momento del proceso de la toma de decisión uno se encuentra. Definimos estos criterios de marco de valor basados no solamente en las cuestiones técnicas de la eficacia, la costo-efectividad o la calidad, pero también la equidad y el beneficio para la salud pública. Y definimos en conjunto que era importante cuidar la equidad y aquellos aspectos de salud pública que no son normalmente favorecidos por nuevas tecnologías, que no son atractivos para la industria, para investigar. Hay un acuerdo sectorial absoluto sobre la necesidad de la CNET y la evaluación de tecnologías sanitarias. Necesitamos poder tomar las decisiones de qué vamos a cubrir y cómo y en dónde vamos a invertir nuestro dinero en el desarrollo humano en salud de una forma coherente, digamos, y transparente. Y ha empezado a haber como un pequeño cambio en el Poder Judicial con mayor cantidad de consultas acerca de la pertinencia o no de tomar una decisión. Imaginen que un juez tiene adelante un paciente el cual tiene que tomar una decisión 1 a 1, y si nosotros no facilitamos esta toma de decisión con la existencia, por ejemplo, de evaluaciones de tecnologías publicadas y accesibles, la toma de decisión se hace muy dificultosa, digamos, porque además el juez no es un experto en la decisión que tiene que tomar. ¿Qué desventajas y barreras? No tenemos tanto recurso humano capacitado a nivel de gobierno, a nivel de las provincias y del Estado Nacional en la parte pública. Hubo mucha migración al sector privado y mucha migración a la industria. Muchos técnicos especialistas en evaluación de tecnologías que trabajaban antes para el gobierno
ahora migraron a la industria. Las decisiones no son vinculantes en el sentido de que no hay un proceso que establezca, y esto es algo que aprendimos, que la ACNED, una vez que exista, paso siguiente va a tener que quedar muy bien establecido. Le dice al ministro de Salud que tiene que tomar esta decisión. ¿Qué pasa si no la toma? ¿Cuánto tiempo tiene para tomar la decisión? ¿Qué pasa si toma una decisión diferente a la que se recomendó? O sea, todo eso aprendimos que tiene que quedar explicitado. Bueno, tuvimos personal ad honorem y entonces esto hizo que el trabajo fuera más difícil. El proyecto de la ACNED, como tuvo consenso, fue tomado como moneda de cambio o negociación con otras iniciativas legislativas del gobierno, y eso no, si quieren, no se vio la importancia de desencadenarlas y la importancia de esto como sí mismo. Lo que le conté de los pacientes y los productores, esta relación que fue más difícil de analizar, y que existen otros criterios para la toma de decisión que aquellos puramente científicos. ¿Sí? Cuando yo era evaluadora de tecnologías sanitarias y era solamente investigadora, si no había evidencia de grado máximo para la incorporación, entonces la decisión era que no se incorporaba, y ahora de este lado hay un montón de tecnología cuya evidencia es mucho menor, pero que necesitamos que o esa evidencia exista o favorecer la incorporación de esas tecnologías, y vuelvo a enfermedades desatendidas como son, por ejemplo, para nosotros el Chagas o el... Gracias. Muchas gracias, doctora Nadia López. Impecable. Y bueno, vamos a presentar al senador Mario Fiat, presidente actualmente de la Comisión de Salud de la Cámara de Senadores. Es médico dermatólogo, especialista en Economía y Gestión de la Salud por la Universidad de Salud. Fue el primer presidente de la Sociedad Jujeña de Dermatología y tuvo a su cargo la conducción de la Unidad Coordinadora de Programas Nacionales de Salud de la provincia de Jujuy. Presidente del Colegio Médico de Jujuy desde diciembre del 2001 hasta diciembre del 2009. Diputado nacional por la Unión Cívica Radical desde el 2009 hasta el 2015, integrando entre otras las comisiones de Acción Social y Salud Pública, y presidente por 2 periodos de la Comisión de Prevención de Adicciones y Control del Narcotráfico. Fue electo como senador de la Nación, habiendo asumido en diciembre del 2017, y desde el inicio del periodo parlamentario 2018 es presidente de la Comisión de Salud del Senado de la Nación. Es presidente del Instituto de Políticas Públicas de Jujuy desde el año 2010 y preside la Unión Cívica Radical de Jujuy desde diciembre del 2015. Todo suyo, senador. Muchas gracias, Cristina. Muchas gracias al Círculo de Legisladores por la invitación, y por supuesto también para mí un honor poder estar compartiendo el panel y también compartiendo esta tarde con muchos amigos que se han dado lugar a esta cita y que conocen muchísimo del tema. Así que yo voy a obviar la primera parte que tenía ya en una presentación previa, porque lógicamente Esteban y Analía no tan solo hicieron la descripción técnica de lo que es una agencia de evaluación en tecnología en salud, y yo, como soy medio más viejo que ellos, siempre la sigla de ETS me refería a la enfermedad de transmisión sexual. Ahora ya con la evaluación de tecnología sanitaria, si bien ahora son ITS, digamos, las infecciones, siempre relaciono ETS en su momento, o por ahí algunos colegas, con lo que era originalmente la enfermedad de transmisión sexual. Decía que iba a obviar el tema técnico y la
la evaluación también de lo que hoy comentó Analía también, de lo que es la comisión previa, esta comisión de transición que está llevándose a cabo desde la Secretaría de Salud, del Ministerio de Salud y Desarrollo Social, y que esperemos, más allá de las necesidades de todos los sectores, de que podamos tener esta agencia. Se han dado circunstancias que más que técnicas son políticas y que muchas veces sus avatares de falta de consensos o de intereses sectoriales hacen de que todavía no la tengamos. Yo hablaba de los primeros consensos en esta primera placa, donde por supuesto necesitamos de ese consenso específico para la creación, porque sin duda alguna estamos en un sistema fragmentado y segmentado, y lo que hace a una política y tender a una política equitativa en la cobertura sanitaria. No hay duda de que creo que tendríamos que convocar al círculo de legisladores para que nos dé una manito, digamos, los consensos necesarios en el Senado de la Nación para poder tener también una primera evaluación. Y si bien está solamente en la Comisión de Salud, hemos tenido dificultades para poder sacar esta primera media sanción, digo, tener un dictamen y poder llevar al recinto para la media sanción. Condición sine qua non es que sea un organismo independiente y que tenga las transparencias y reglas claras, como todos lo han escuchado a los que me precedieron. Pero acá hay múltiples decisores, y en esto, sin duda, más allá del poder legislativo para poder promover los proyectos de ley que por patología lamentablemente se siguen dando, o incluyendo determinado medicamento al PMO, o se crean programas y se duplican, y eso hace que se superpongan acciones y hace no tan solo más caro al sistema, sino también más inequitativo. El Poder Judicial, donde por supuesto también tiene su poder de decisión, y al judicializar muchas veces ciertos tratamientos y ciertas posibilidades de acceso, hacen de que se fragmente aún más el sistema y se generen más inequidades. Hay ejemplos claros, digamos, en el transcurso del tiempo. Hablamos de la fertilización asistida, de las terapias con cédulas madre en su momento, antes de tener las leyes específicas. No hay duda de que la judicialización se ha convertido en una acción individual de las prestaciones, y la ACNE sin duda va a ayudar a reducir esa judicialización en beneficio, por supuesto, del sistema y de los pacientes. A mí, más que nada, me compete poder dar en esta disertación la hoja de ruta que se ha venido trazando legislativamente sobre estos proyectos. El primer proyecto se trabajó en el 2016, ingresó el mensaje del Poder Ejecutivo Nacional número 75 y trabajado en el Ministerio de Salud. Posteriormente ese proyecto se trabajó y perdió estado legislativo, estado parlamentario. Ya voy a dar algunas condiciones con las cuales ese proyecto original estaba dado. Posteriormente el ACNED quedó incluido dentro del proyecto de reforma laboral, donde estaba sin duda alguna el tema de tres temas: el tema de la capacitación, el tema del blanqueo, y en un tercer capítulo el tema de la Agencia Nacional de Evaluación en Tecnología, que como todos sabemos tuvo un desglose en particular, y quedó el proyecto de ACNED a presentarse en un nuevo proyecto que fue presentado a inicio del 2018 por el senador Pinedo, y es el que está actualmente en debate.
El proyecto del Poder Ejecutivo, estamos hablando, ese proyecto original, contemplaba el hecho de ser un organismo descentralizado, con autarquía económica, financiera y con personería jurídica, que tenía las incumbencias que ya desglosaron los que me presidieron, pero con los criterios de calidad, efectividad, seguridad, eficiencia, equidad, de valoración ética, médica y de economía social. Tenía 2 consejos asesores, evaluadores, informes públicos y vinculantes, y se expedía el primer proyecto con posterioridad al ANMAT. Ese proyecto tuvo críticas y ciertos temores en la discusión. En ese momento yo no estaba en la Cámara de Senadores, yo me incorporé en diciembre del 2017, y entre las críticas y temores había una lógica economicista, y lo puse entre comillas de exclusión, porque se expresaba cierta voluntad en la disminución de los productos con cobertura y por supuesto también la exclusión de los que carecían de evidencia científica. Además, había barreras al acceso con respecto al asesoramiento en la ACNED, que buscaba la equidad, y a las decisiones que estaban condicionadas por el Poder Ejecutivo. El objetivo fundamental, contar con una agencia que permitiera tomar las decisiones que signifiquen las mejoras relevantes para salud y calidad de vida en la población, favoreciendo una asignación de recursos eficiente y eficaz. En ese momento, el directorio estaba integrado por 5 miembros designados por el Poder Ejecutivo con duración de 6 años. El Consejo Asesor integrado por 9 miembros, en lo que con funciones específicas de asesorar a la ACNED, proponer la actuación en determinados casos por la ACNED y proponer las evaluaciones que considerara pertinentes. El Consejo Evaluador por 5 miembros, con funciones de proponer estrategias convenientes, priorizar las evaluaciones que estaban propuestas por el Consejo Asesor y presentar las objeciones fundadas a las propuestas. Luego de distintas reuniones con expertos y por supuesto dentro de la comisión a la cual estaba girado, se obtuvieron 2 dictámenes. Uno, el de mayoría, que era del oficialismo, donde eliminaba la palabra exclusión, reducía la duración en el cargo a 4 años y creaba la comisión técnica consultiva. En la minoría, el dictamen de minoría, que era de la oposición, fijaba definiciones, creaba como el término de federal en la agencia, y el directorio se nombraba por concurso público con acuerdo del Senado y en representación de distintas regiones. Y la comisión consultiva estaba integrada por 12 miembros que eran designados por el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Por supuesto, esto es lo que yo hacía mención. En el 2016 perdió estado parlamentario. Este nuevo proyecto, el del 2018, declara a la agencia de interés nacional y estratégico como la Agencia de Evaluación de Tecnologías en Salud. El directorio, integrado por 5 miembros con mandato de 4 años, con un presidente designado por el Poder Ejecutivo y los otros 4 directorios. Esto estamos hablando después de un proceso de un par de reuniones de comisión. Quedó como simplificado en este resumen que los otros 4 miembros del directorio eran miembros que estaban por concurso, y uno de ellos por concurso también, pero designado por los representantes del COFESA. La comisión consultiva de 11 miembros, con las obras sociales provinciales, las obras sociales nacionales, un bioeticista, las entidades médicas prepagas,
pacientes y usuarios, de la Defensoría del Pueblo, del PAMI, de instituciones académicas, de la Superintendencia y del ANMAT. 2, por las obras sociales de la Ley 23660, de las obras sociales nacionales, siendo 11 miembros los miembros de la comisión consultiva. En este caso, después de muchas discusiones y demás, que por supuesto siguen abiertas, no está cerrada porque todavía no hay dictamen de la Comisión de Salud para que se pueda llegar al recinto. Se discutió mucho sobre la intervención de la agencia, si era antes, durante o después del ANMAT. Los criterios se mantienen, el órgano de consulta en cualquier instancia de la discusión puede interferirse. Los judiciales no es un dictamen vinculante, pero sí dictámenes vinculantes para el organismo del sector público, las jurisdicciones que adhieran y por supuesto también a los agentes del seguro de salud y el sujeto alcanzado por el PMO. Digo, los informes son públicos para asegurar la transparencia y siempre bregando para que nazca bien y pueda ser un organismo de las características de lo que hoy para mí representa el INCUCAI, con todas esas garantías. Un organismo descentralizado y con autarquía y personería jurídica. Sin duda que con el ANET hay objetivos compartidos, que es la mejora de la salud de la población, con una mirada centrada en la seguridad del paciente, con reglas claras y procedimientos transparentes y participativos, independientes de presiones y conflictos de intereses, con solvencia científica y técnica, con un financiamiento sostenible, con los dictámenes que acabo de decir vinculantes y con la consistencia ética. Digo, en este proceso y camino en el cual estamos desandando la posibilidad de tener un dictamen en la Comisión de Salud para que podamos llegar al recinto, nos encontramos con vanidades y egoísmos, intereses sectoriales que pujan sistemáticamente por prevalecer, si bien es un anhelo por parte de todos los sectores de poder tenerla y de poder ponerle el valor a la agencia, queda todavía un camino para andar. Ese camino que en algún momento estuvo cerca y que por esas mezquindades muchas veces desde la política y desde los intereses seguimos teniendo pendiente en el Congreso de la Nación. Esperamos que este camino pueda tener una media sanción hacia fin de años, siempre y cuando, como están ahora las cosas, podamos tener algunas sesiones pendientes hasta el 30 de noviembre. Muchísimas gracias.